Capítulo 6. Una arquitectura para la memoria. En algún lugar, de alguna manera. ¿Alguno de nosotros será capaz alguna vez de ver salir un tren sin escuchar disparos? Les pregunta Dick Driver, el protagonista de Suave es la noche de Scott Fitzgerald, a los que lo acompañan mientras se despiden de su amigo Ave North aquella mañana en París. Diver es uno de los compañeros que acaban de presenciar algo inesperado. Una joven mujer desesperada había sacado del bolso un pequeño revólver nacarado y había disparado a su amante justo cuando el tren anunciaba con sus pitidos su salida de la Gare Saint-Lazare. La pregunta de Diver constituye una sugerente ilustración de la asombrosa habilidad que tiene nuestro cerebro para aprender información compleja y reproducirla más tarde, lo queramos o no, con una considerable fidelidad y desde una diversidad de perspectivas. Diver y el resto de la comitiva siempre oirán unos disparos en su mente cuando entren en una estación de ferrocarril. Un eco vago, pero aún así reconocible, de los sonidos que oyeron aquella mañana en París, como un deseo involuntario de reproducir las imágenes auditivas que vivieron entonces. Y como los recuerdos compuestos de acontecimientos pueden ser recordados a partir de la representación de cualquiera de las partes que componían el acontecimiento, Diver y los demás puede que escuchen también los disparos cuando alguien simplemente hable de un tren que se va, en cualquier situación, y no solo viendo cómo los trenes parten de las estaciones, y puede que los escuchen también cuando alguien mencione la Gare Saint-Lazare, el lugar donde todo ocurrió, o el nombre de Ave North, ya que estaba en Saint-Lazare por él. Eso es también lo que les ocurre a las personas que han estado en zonas de guerra y desde entonces han revivido en obsesionantes flashbacks no deseados lo que oyeron y vieron en la batalla. El síndrome de estrés postraumático es el perverso efecto secundario de una capacidad por lo demás espléndida. En general, como sucede en el relato al que nos hemos referido, ayuda a que el acontecimiento a recordar sea emocionalmente relevante, que haga temblar las escalas de valor, a condición de que una escena tenga algún valor con tal de que haya suficiente emoción en el momento. El cerebro aprenderá, utilizando de manera conjunta y simultánea diversos medios sensoriales, imágenes, sonidos, caricias, olores y sensaciones varias, y los revivirá en el momento justo. Con el tiempo y con la imaginación de un fabulista, el material será adornado, destazado y combinado en una novela o en un guión. Aquello que empezó siendo un conjunto de imágenes fílmicas no verbales puede que llegue a transformarse paso a paso incluso en una exposición verbal fragmentaria, recordada tanto por medio de las palabras con las que se relata como por elementos visuales y auditivos. Ahora consideremos la maravilla que es el recuerdo y pensemos en los recursos que el cerebro tiene que poseer para producirlo. Más allá de las imágenes perceptuales en diversos medios sensoriales, el cerebro ha de poder almacenar las pautas respectivas de algún modo, en algún lugar, y ha de retener una vía para recuperar esas pautas de una forma u otra, en un lugar u otro, para que la reproducción que se intenta funcione de una forma u otra en algún momento u otro. Una vez que todo esto sucede y dado el beneficio añadido a la identidad personal, sabremos que estamos recordando algo. La capacidad de manejar el mundo complejo a nuestro alrededor depende de esta capacidad de aprender y recordar, es decir, reconocemos a personas y lugares solo porque establecemos registros de su parecido y revivimos una parte de esos registros en el momento oportuno. La capacidad de imaginar acontecimientos posibles depende asimismo de aprender y recordar, y es el fundamento para razonar y navegar por el futuro, y más en general para crear nuevas soluciones de un problema. Para poder entender cómo ocurre todo ello, es preciso descubrir en el cerebro los secretos relativos a aquel en cierta forma, y situar en el espacio aquel en algún lugar. Este es uno de los problemas más complejos de la neurociencia contemporánea. La manera de enfocar el problema del aprendizaje y el recuerdo depende del nivel de operación que elijamos estudiar.
Cada vez entendemos mejor lo que en el plano de las neuronas y los pequeños circuitos supone aprender para el cerebro. A efectos prácticos, sabemos cómo aprenden la sinapsis e incluso conocemos a escala del microcircuito algunas de las moléculas y mecanismos de expresión génica que intervienen en el aprendizaje y la adquisición de información. Asimismo, sabemos qué partes concretas del cerebro desempeñan un papel importante en la adquisición de diferentes clases de información, por ejemplo, de entidades como fisonomías, lugares o palabras, por un lado, y de movimiento por otro. Pero antes de que sea posible dilucidar por completo los mecanismos del cómo y el dónde, quedan aún otras muchas cuestiones. En estas páginas nos proponemos delinear una arquitectura cerebral que aporte algo de luz al enfoque del problema. La naturaleza de los archivos de memoria. ¿Qué duda cabe que el cerebro elabora registros de entidades? Esto es, el aspecto que tienen y de cómo suenan y actúan, y los conserva para un posterior recuerdo. Lo mismo sucede con los acontecimientos. En general, se supone que el cerebro es un medio pasivo de grabación, como el celuloide, en el que las características de un objeto, tal como es analizado por los detectores sensoriales, pueden ser acotadas en un mapa con exactitud. Se supone que el ojo es la cámara pasiva e inocente, y el cerebro la cinta pasiva y virgen de celuloide. Pero esto no es más que pura ficción. El organismo, el cuerpo y su cerebro interactúa con los objetos y el cerebro reacciona a la interacción. En lugar de elaborar un registro de la estructura de una entidad, el cerebro en realidad registra las múltiples consecuencias de las interacciones del organismo con la entidad. Lo que memorizamos de nuestro encuentro con un objeto dado no es solo su estructura visual, tal como queda acotada en las imágenes ópticas de la retina. Se precisan otras cosas más, a saber, y en primer lugar, los patrones sensomotores relacionados con la visión del objeto, como los movimientos de los ojos y del cuello o el movimiento del cuerpo en su conjunto si es pertinente. En segundo lugar, la pauta sensomotora relacionada con el tacto y la manipulación del objeto si es pertinente. En tercer lugar, el patrón sensomotor resultante de la evocación de recuerdos previamente adquiridos y pertinentes al objeto. En cuarto lugar, los patrones sensomotores relacionados con el desencadenamiento de las emociones y las sensaciones sentidas relativas al objeto. Aquello a lo que normalmente nos referimos como el recuerdo de un objeto es el recuerdo compuesto de las actividades sensoriales y motoras relacionadas con la interacción entre el organismo y el objeto a lo largo de un cierto periodo de tiempo. La gama de las actividades sensomotoras varía según el valor del objeto y las circunstancias, y lo amplio de la gama de las actividades realmente retenidas varía asimismo con el objeto y las circunstancias. Los recuerdos de ciertos objetos están regidos por el conocimiento pasado que tenemos de objetos comparables o de situaciones similares a las que experimentamos. Esta es la razón por la que nuestros recuerdos son sesgados, en el sentido de que son parciales y están cargados de prejuicios por nuestra historia pasada y nuestras convicciones. Ningún recuerdo es perfectamente fiel. Eso solo funciona con los objetivos triviales. La noción de que el cerebro siempre contiene algo así como un souvenir del objeto aislado es inaceptable. El cerebro tiene un recuerdo de lo que sucedió durante una interacción, y la interacción incluye cosa importante, nuestro propio pasado y a menudo el pasado de nuestra especie biológica y el de nuestra cultura. El hecho de que percibamos activamente y no por medio de la percepción pasiva es el secreto que subyace al efecto proustiano de la memoria, la razón por la que a menudo recordamos contextos compuestos y no cosas aisladas. Pero asimismo es relevante para comprender, tal como tendremos oportunidad de mostrar, de qué modo llega a producirse la conciencia.
Primero fueron las disposiciones, después los mapas. El carácter distintivo de los mapas que elabora el cerebro es el enlace, relativamente transparente entre la cosa representada, la figura, el movimiento, el color y el sonido y los contenidos del mapa. El dibujo presente en el mapa guarda cierta correspondencia evidente con lo que la cosa se representa en él. En teoría, si un observador inteligente se tropezara en el curso de sus divagaciones científicas con el mapa, de inmediato adivinaría lo que el mapa representa. Sabemos que esto aún no es posible, aunque las nuevas técnicas de generación de imágenes están dando pasos de gigante en esta dirección. En estudios que utilizan imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional en seres humanos, el análisis multivariable de patrones pone de manifiesto la presencia de patrones específicos de actividad cerebral en el caso de ciertos objetos que el sujeto ha visto u oído. En un estudio reciente llevado a cabo por nuestro grupo, detectamos patrones en la corteza auditiva que se correspondían a lo que los sujetos escuchaban con el oído de la imaginación, sin que se oyera ningún sonido real. Los resultados abordan directamente la pregunta que Dick Deaver planteó en la Garth Science Laraz: el desarrollo biológico de la capacidad de elaboración de mapas y su directa consecuencia, las imágenes y las mentes. Marcan una transición en la evolución que no ha sido suficientemente señalada, pero una transición se preguntará el lector con respecto a qué. Una transición de modo de representación neural y que tenía muy poca relación en principio con la cosa representada. Mejor pongamos un ejemplo. Imaginemos de entrada un objeto que golpea a un organismo y un conjunto de neuronas que se activan como respuesta. El objeto podría ser punzante o contundente, grande o pequeño, manual o autopropulsado. Podría estar hecho de plástico, de acero o de carne. Lo único que importa es que el objeto golpea al organismo en alguna parte de su superficie y como consecuencia un conjunto de neuronas responde al golpe activándose, sin representar en realidad las propiedades del objeto. Ahora, imaginemos otro conjunto de neuronas que se activa al recibir una señal de su posición estacionaria. Ni un conjunto ni el otro representa en realidad dónde estaba el objeto en primera instancia o dónde debería detenerse, y ninguno de los dos conjuntos representa tampoco las propiedades físicas del objeto. Se precisaba una detección del golpe, un dispositivo de mando y la capacidad de moverse. Eso y nada más. Aquello que esos conjuntos de neuronas parece que han representado no son mapas, sino más bien disposiciones, fórmulas de destreza que codifican cosas como esta: si se recibe de un golpe de un lado, moverse en el sentido contrario durante X número de segundos, con independencia del objeto que golpee o donde te encuentres. A lo largo de un periodo muy extenso de la evolución, los cerebros funcionaron a base de disposiciones y algunos de los organismos que así lo hicieron les fue perfectamente el torno apropiado. La red disposicional hizo grandes progresos y se fue haciendo cada vez más compleja, y el alcance de sus resultados se hizo también más amplio. Cuando surgió la posibilidad de elaborar mapas, sin embargo, los organismos fueron capaces de ir más allá de las respuestas basadas en un formulario concreto y pasaron a responder basándose en la información más rica entonces disponible en los mapas. En consecuencia, mejoró la calidad de la gestión en lugar de ser genéricas. Las respuestas se fueron ajustando a los objetos y a las situaciones, y con el tiempo se hicieron también más concretas y precisas. Más adelante, las redes disposicionales que no acotaban la información en mapas unieron sus fuerzas con las redes que sí lo hacían, y conforme a ello, los organismos lograron una flexibilidad aún mayor de gestión de la vida. El hecho fascinante, por tanto, es que el cerebro no desechó el antiguo dispositivo original
y de probada utilidad, las disposiciones, en favor de la nueva invención, los mapas y sus imágenes. La naturaleza tuvo dos sistemas en funcionamiento y lo hizo de verdad. Reunió a los dos e hizo que funcionaran en sinergia. El resultado de la combinación fue simplemente que el cerebro se enriqueció, y este es el tipo de cerebro que los seres humanos recibimos al nacer. En los seres humanos, el ejemplo más complejo de esta forma híbrida y sinérgica de funcionar lo encontramos cuando percibimos el mundo, lo exploramos y aprendemos de él. Cuando recordamos lo que hemos aprendido y manipulamos creativamente la información. De otras muchas especies anteriores, heredamos redes exuberantes de disposiciones que manejan los mecanismos básicos de la gestión de la vida. Entre estos mecanismos se cuentan los núcleos que controlan nuestro sistema endocrino, los núcleos que atienden a los mecanismos de recompensa y castigo, y los mecanismos que activan y dan curso a las emociones. Una novedad de agradecer fue que estas redes disposicionales entraron en contacto con múltiples sistemas de mapas dedicados a representar y a visualizar tanto el mundo interior como el mundo a su alrededor. A consecuencia de ellos, los mecanismos básicos de gestión de vida influyen en el funcionamiento de las regiones de la corteza cerebral que elaboran los mapas. Pero a mi juicio, la novedad no se quedó en eso, y los cerebros de mamíferos dieron un paso más allá. Cuando los cerebros de los seres humanos decidieron crear archivos prodigiosamente grandes de imágenes registradas sin disponer, no obstante, de todo el espacio del mundo para almacenarlas, adoptaron la estrategia propia de las disposiciones para resolver este problema de ingeniería. Y el resultado fue que, sin arriesgarlo todo, acometieron la empresa, quedando a cubierto de posibles fracasos. Fueron capaces de acomodar un gran número de recuerdos en un espacio limitado, pero retuvieron la capacidad de recuperarlos rápidamente y con una fidelidad considerable. Los seres humanos y los mamíferos en general nunca tuvimos que microfilmar una variedad de imágenes heterogéneas y almacenarlas en ficheros en forma de facsímiles, simplemente almacenados en una ágil fórmula para su reconstrucción, y utilizamos la maquinaria existente de la percepción para volver a montarlas lo mejor que pudiéramos. Siempre fuimos unos posmodernos. La memoria en acción. He aquí pues el problema. Además de crear representaciones cifradas en mapas que se traducen en imágenes perceptivas, el cerebro consigue algo no menos extraordinario. Crea ficheros de memoria de los mapas sensoriales y reproduce luego una aproximación de su contenido original. Este proceso es lo que conocemos con el nombre de recuerdo. Para recordar a una persona o a un acontecimiento o para contar una historia, es preciso hacer memoria. Para reconocer objetos y situaciones a nuestro alrededor, necesitamos recordarlos. Al igual que sucede cuando se trata de pensar objetos con los que hemos interactuado y los acontecimientos que hemos percibido. Y lo mismo cabe decir de todo el proceso imaginativo con el que planeamos el futuro. Para comprender la forma en que la memoria funciona, primero es preciso comprender tanto la forma en que el cerebro establece el registro de un mapa como su localización. Nos preguntamos primero, si el cerebro crea un facsímile de la cosa a memorizar, una suerte de copia impresa situada en un archivo, y vimos que el cerebro reduce la imagen a código, por decirlo así, la digitaliza, pero nos queda por saber el qué, el cómo y el dónde del recuerdo. Hay otra cuestión importante sobre el dónde. Mientras se recuerda dónde se reproduce el contenido archivo de manera que se puede recuperar las propiedades esenciales de una imagen original. Cuando Dick Deaver vuelve a escuchar los disparos, ¿en qué lugar de su cabeza los escucha? Cuando pensamos en el amigo que hemos perdido o cuando recordamos la casa en la que vivimos, evocamos una colección de imágenes de esas entidades.
Se trata de imágenes menos intensas que una fotografía o la cosa real. No obstante, las imágenes conservan, al ser recordadas, las propiedades básicas del original. Tanto es así que un ingenioso neurocientífico cognitivo, Stephen Kosslyn, ha llegado a una estimación de cuál es el tamaño relativo de un objeto cuando es recordado y examinado mentalmente. ¿Dónde se reconstruyen las imágenes de manera que podamos examinarlas en nuestra fantasía? Las respuestas tradicionales a esta pregunta, aunque sería más apropiado decir las suposiciones tradicionales, se inspiran en una manera convencional de considerar la percepción sensorial, según la cual diversas cortezas sensoriales, al inicio del proceso, en gran medida en la parte anterior del encéfalo, transfieren los componentes de la información perceptiva a través de vías cerebrales hacia las llamadas cortezas polimodales, situadas en gran medida en la parte frontal del encéfalo, donde aquellos componentes son integrados. La percepción así funcionaría en base a una cascada de procesadores que se desplazan en una única dirección. La cascada extraería poco a poco una mayor cantidad de señales refinadas, primero en las cortezas sensoriales de una sola modalidad, por ejemplo visual, y luego en las cortezas polimodales, aquellas que reciben señales de más de una modalidad, por ejemplo visual, auditiva y somática. La cascada en general seguiría una dirección caudorrostral, de atrás hacia adelante, y culminaría en las cortezas temporal anterior y frontal, en las que se supone tienen lugar las representaciones más integradas de la aprehensión multisensorial de la realidad en curso. Estas conjeturas se resumen a la noción de la célula de la abuela, una neurona situada en algún lugar próximo de la parte superior de la cascada, el lóbulo temporal anterior, cuya actividad representaría en sí misma y de manera exhaustiva a nuestra abuela en el momento en que la percibamos. Este tipo de células singulares o pequeños conjuntos de células mantendrían una representación envolvente capaz de abarcar todos los objetos y acontecimientos que tienen lugar durante la percepción. Y no solo eso, mantendrían un archivo también de los contenidos percibidos. Los archivos de memoria estarían situados allí donde se hallan las células de la abuela. En respuesta directa a la cuestión antes planteada y de una manera más pomposa, las células de la abuela reactivadas harían posible que se reprodujeran en su integridad aquellos mismos contenidos que fueron percibidos justo en aquel otro momento y en aquel otro lugar. En suma, la actividad en esas neuronas daría cuenta del recuerdo de imágenes variadas y adecuadamente integradas, entre ellas el rostro que tenía la abuela o los disparos oídos en el Gare Saint-Laras por Dick Deaver. Ese sería el dónde del recuerdo. Sin embargo, a mi juicio, esta explicación es inverosímil, tal como hemos visto. Cabría predecir que cuando se produce una lesión en las cortezas de los lóbulos frontal y temporal, las regiones anteriores del cerebro iniciales en el proceso de percepción. Ello debería imposibilitar tanto la percepción normal como el recuerdo normal. La percepción normal se vería impedida porque las neuronas capaces de crear la representación plenamente integrada de una experiencia perceptiva cohesiva habrían dejado de ser operativas. El recuerdo normal quedaría impedido porque las mismas células que sustentan la percepción integrada sustentan también los archivos integrados de memoria. Por desgracia, para la vitalidad de la concepción tradicional, la realidad de los hallazgos en el ámbito de la neuropsicología nos confirman esa predicción. Repasaremos a continuación los puntos más interesantes en que la realidad discrepa de esa concepción tradicional. Los pacientes que sufren una lesión en las regiones anteriores del cerebro, en los lóbulos frontal y temporal, representan una percepción normal y manifiestan solo defectos selectivos en el recuerdo, así como en el reconocimiento de objetos y acontecimientos únicos.
Cuando se les muestra una fotografía, pueden describir la fotografía correctamente y pueden decir si corresponde a una fiesta de cumpleaños o una boda. Sin embargo, no consiguen reconocer que aquella era su propia fiesta de cumpleaños o su propia boda. Cuando la lesión se localiza en las regiones anteriores, no compromete la percepción integrada del conjunto de la escena ni la interpretación de su significado. Tampoco queda afectada la percepción de los numerosos objetos que componen la imagen ni la recuperación de su significado: personas, sillas, mesa, pastel de cumpleaños, velas, trajes y vestidos de fiesta y demás. La lesión en las áreas anteriores permite la visión integrada y la visión de las partes. La lesión ha de tener un emplazamiento del todo diferente para que peligre el acceso a los componentes separables de memoria, aquellos que corresponden a objetos diversos o a rasgos de objetos, como corresponde. Bueno, la lesión ha de tener un emplazamiento del todo diferente para que peligre el acceso a los componentes separables de memoria, aquellos que corresponden a objetos diversos o a rasgos de objetos como el color o el movimiento. Este tipo de acceso solo peligra cuando la lesión afecta a sensores de la corteza situados más atrás en el encéfalo, cerca de las principales regiones sensoriales y motoras. En conclusión, la lesión de las cortezas asociativas integradoras no impide la percepción integrada ni el recuerdo de partes que constituyen un conjunto, o el recuerdo del significado de conjuntos no integradas del recuerdo de partes que constituyen un conjunto, o el recuerdo del significado de conjunto no únicos de objetos y rasgos característicos. Las lesiones de este tipo hacen una considerable y específica mella en el proceso del recuerdo. Impiden el recuerdo de la singularidad y la especificidad de los objetos y las escenas. Lo que fue una fiesta de cumpleaños única sigue siendo una fiesta de cumpleaños, pero ya no es la fiesta de cumpleaños de alguien celebrada en una fecha y un lugar concretos. Solo la lesión de las cortezas sensoriales iniciales y sus áreas circundantes impide el recuerdo de la información que antes fue procesada por esas cortezas y archivada cerca de allí. Bueno, breve digresión sobre los tipos de memoria. Las distinciones que se pueden hacer entre los diferentes tipos de memoria no solo guardan relación con el tema principal, que es el centro del recuerdo, sino también con la gama de circunstancias que rodean ese foco central, tal como se representa en una situación particular de recuerdo. Desde esta perspectiva, varias formas tradicionales de designar los recuerdos: genéricos en contraposición a únicos, semánticos en contraposición a episódicos, no consiguen expresar la riqueza de este fenómeno. Por ejemplo, cuando se me pregunta por una casa en concreto en la que viví en cierta época, ya sea de forma verbal o por medio de una fotografía, probablemente recordaré una retahíla de notas relacionadas con las experiencias personales que he tenido de esa casa. Esto incluye la reconstrucción de patrones sensomotores de modalidad y tipología variadas, tales que pueden volver a representarse incluso los sentimientos personales. Si, en cambio, se me pide que evoque el concepto general de la casa, puede que recupere la misma casa única con la imaginación y luego proceda a articular el concepto general de casa. En esas circunstancias, sin embargo, la naturaleza de lo que se pide altera el proceso de recuerdo. La evocación de la riqueza de detalles personales tan prominentes en la primera pregunta queda inhibida probablemente por el propósito de la segunda petición. Más que una remembranza personal, ahora procesaré simplemente un conjunto de hechos que satisfacen mi necesidad en este momento, y que es definir casa. Las diferencias entre el primer y segundo ejemplo residen en el grado de complejidad del proceso de recuerdo. La complejidad se puede medir por medio del número y la variedad de elementos recordados en relación con una entidad particular o un acontecimiento. Dicho con otras palabras, cuanto mayor es el contexto sensomotor restituido en relación con una entidad o un acontecimiento particulares, mayor es también la complejidad.
El recuerdo de entidades singulares y eventos únicos, aquellos que son únicos y personales, precisa de contextos de elevada complejidad. Podemos vislumbrar aquí una progresión jerárquica. Las entidades y acontecimientos únicos y personales necesitan de la complejidad más elevada. Luego siguen las entidades y acontecimientos únicos y no personales. Y por último, las entidades y acontecimientos que no son únicos. A efectos prácticos, resulta útil decir que un término dado es recordado en uno de los niveles anteriores a los que podríamos llamar el no único o el único y personal. Esta distinción es a grosso modo comparable a la distinción entre semántico y episódico o la de genérico y contextual. Asimismo, resulta útil preservar la distinción entre memoria factual y memoria procedimental, porque expresa una fundamental división entre las cosas, entidades que tienen cierta estructura en reposo y el movimiento de las cosas en el espacio y en el tiempo. Aún en este caso la distinción puede resultar sin embargo dudosa y arriesgada. Al final, la validez de estas categorías de memoria reside en si el cerebro respeta o no las distinciones. En general, el cerebro respeta la distinción entre el nivel único y personal y el no único de procesamiento en el plano del recuerdo y entre el tipo procedimental y factual de memoria, tanto en la formación de la memoria como en el recuerdo. Una posible solución al problema. La meditación acerca de estas cuestiones dedicado a las elaboraciones de mapas y el espacio disposicional, los mapas se pueden grabar en forma de disposiciones. En este tipo de cerebros, las disposiciones son también un mecanismo que economiza espacio para el almacenamiento de la información. Por último, se pueden utilizar las disposiciones para reconstruir los mapas en las cortezas sensoriales iniciales en el formato en el que fueron experimentados. El modelo tomó en consideración los hallazgos neuropsicológicos que hemos descrito antes y postulaba que los conjuntos de células situadas en los niveles superiores de las jerarquías de procesamiento no contendrían representaciones explícitas de los mapas relativos a objetos y acontecimientos, sino que más bien esos conjuntos contendrían el knockout, es decir, disposiciones para la reconstrucción eventual de presentaciones explícitas cuando fuera necesario. Dicho de otro modo, utilicé un dispositivo sencillo como la disposición de la que hablamos antes, aunque en esta ocasión, en lugar de regir un movimiento trivial, la disposición dirigía el proceso de la reactividad, reunión y montaje de aspectos de la percepción pasada, ahí donde habían sido procesados y después localmente catalogados. En términos más concretos, las disposiciones actuarían sobre una serie de cortezas sensoriales iniciales que habían intervenido originalmente en la percepción. Las disposiciones lo harían a fuerza de conexiones que se bifurcarían a partir del lugar de la disposición y se remontarían hacia las cortezas sensoriales iniciales. Al final, el locus en el que los registros de la memoria volverían, de hecho, a presentarse no sería tan diferente del locus de la percepción original. Bueno, seguimos. Zona de convergencia y divergencia. La pieza principal de la estructura propuesta consistía en una arquitectura neural de conexiones corticales que tenía propiedades convergentes y divergentes de señalización relativas a determinados nodos. A los nodos los llamé zonas de convergencia-divergencia CCD y registraban la coincidencia de actividades en las neuronas que producían señales desde diferentes lugares del cerebro, neuronas que eran activadas, por ejemplo, en la formación de mapas de un determinado objeto. Para tener un lugar en la memoria, ninguna parte del mapa general del objeto había de estar representada de manera permanente en la ZCD. Solo era preciso dejar constancia de las coincidencias de señales procedentes de neuronas unidas al mapa para reconstruir el mapa original y de este modo producir el recuerdo.
propuse un mecanismo de retroactivación temporal sincronizada. El término retroactivación apuntaba al hecho de que el mecanismo requería un proceso de remontarse en el tiempo para inducir actividad. Con la especificación temporal sincronizada se llamaba la atención sobre otro requisito. Era preciso retroactivar los componentes de un mapa aproximadamente dentro del mismo intervalo de tiempo, de modo que lo que había ocurrido de forma simultánea o casi en la percepción se pudiera restituir simultáneamente o casi en el recuerdo. El otro elemento crítico de la estructura consistía en postular una división del trabajo entre dos tipos de sistemas cerebrales, uno que gestionaba mapas e imágenes y otro que administraba las disposiciones. En lo relativo a las cortezas cerebrales, propuse que el espacio de imagen consistía en varias islas o cortezas sensoriales iniciales. Por ejemplo, el conjunto de las cortezas visuales que rodean a la corteza visual primaria área 17 o V. El conjunto de cortezas auditivas, las cortezas somatosensoriales y así sucesivamente. En el espacio disposicional de la corteza se incluían todas las cortezas de asociación de orden superior en las regiones temporal, parietal y frontal. Además, bajo la corteza cerebral, en el cerebro anterior basal, en los ganglios basales, el tálamo, el hipotálamo y el tronco encefálico, quedaba aún un antiguo conjunto de dispositivos disposicionales. En suma, el espacio de imagen es el espacio en el que se representan imágenes explícitas de todos los tipos sensoriales, incluidas las imágenes conscientes y aquellas aún inconscientes. El espacio de imagen se halla situado en el cerebro que elabora mapas, el extenso territorio formado por el agregado de todas las cortezas sensoriales iniciales, las regiones de la corteza cerebral situadas en el punto de entrada y a su alrededor el cerebro de las señales auditivas, visuales y de otra modalidad sensorial. Asimismo, incluye los territorios del núcleo del tracto solitario, el núcleo parabraquial y los colículos superiores que tienen competencia para formar imágenes. El espacio disposicional en el que las disposiciones detentan la base de conocimiento, así como los dispositivos para la reconstrucción de ese conocimiento en el recuerdo, el espacio disposicional es la fuente de las imágenes que se forman en el proceso de imaginación y razonamiento y se utiliza también para generar movimiento. Este espacio se halla situado en las cortezas cerebrales que no son ocupadas por el espacio de las imágenes, las cortezas de orden superior y partes de las cortezas límbicas, y en numerosos núcleos subcorticales. Cuando los circuitos disposicionales se activan, emiten señales a otros circuitos, dando lugar a que se generen imágenes o acciones. Los contenidos presentes en el espacio de imagen son explícitos, mientras que los contenidos del espacio disposicional son implícitos. Podemos acceder a los contenidos de las imágenes de manera consciente, pero nunca accedemos directamente a los contenidos de las disposiciones. Necesariamente los contenidos de las disposiciones son siempre inconscientes. Existen una forma codificada latente. Las disposiciones producen una diversidad de resultados. En un nivel básico pueden generar acciones de muchas clases y niveles de complejidad. La secreción de una hormona y su liberación en el torrente sanguíneo, la contracción de los músculos en los órganos internos del cuerpo y de los músculos de una extremidad o del aparato vocal, pero las disposiciones corticales contienen asimismo archivos de una manera tal como fue realmente percibida en el pasado y participan en el esfuerzo de reconstruir un esbozo de esa imagen a partir de la memoria. Las disposiciones también atienden al procesamiento de una imagen que se percibe en el presente, por ejemplo, al influir en el grado de atención que se asigna a la imagen en curso. Nunca somos conscientes del conocimiento que es necesario para realizar cualquiera de esas tareas, ni somos conscientes de los pasos intermedios que ha sido preciso dar. Solo somos conscientes de los resultados, como por ejemplo un estado de bienestar, un ritmo de bocado del corazón, el movimiento de una mano, el fragmento de un sonido, y es recordando la versión editada de la percepción de un paisaje.
Nuestros recuerdos de las cosas, de las propiedades que tienen las cosas, de las personas y los lugares, de los acontecimientos y las relaciones, de las habilidades, de los procesos de la gestión de la vida. En resumen, toda nuestra memoria heredada de la evolución disponible desde que nacemos y después adquirida a través del aprendizaje. Existe en nuestro cerebro una forma de disposiciones que aguardan en el momento de convertirse en una imagen o en un acto explícito. Nuestra base de conocimiento es implícita, encubierta e inconsciente. Pero las disposiciones no son palabras, son registros. Existe en nuestro cerebro en forma de disposiciones que aguardan el momento de convertirse en una imagen o en un acto explícito. Nuestra base de conocimiento es implícita, encubierta e inconsciente. Pero las disposiciones no son palabras, son registros abstractos de potencialidades, las palabras o los signos susceptibles de designar cualquier entidad, acontecimiento o relación, así como las reglas por medio de las que unimos las palabras y los signos. La gramática del lenguaje existen también como disposiciones antes de cobrar vida, como imágenes o actos, como en el habla o en el lenguaje de signos. Más sobre las zonas de convergencia y divergencia. Una ZCD es un conjunto de neuronas en cuyo interior establecen contacto muchos bucles anticipativos y de retroacción. Recibe conexiones anticipadas de las áreas sensoriales situadas en posiciones más iniciales dentro de la cadena de procesamientos de las señales que se inician en un punto de entrada de las señales sensoriales y en la corteza cerebral. Una zona de convergencia y divergencia envía proyecciones recíprocas y retroactivas a aquellas áreas en las que se han originado las señales. Envía proyecciones anticipativas a las regiones situadas en el siguiente nivel de conexión de la cadena y a su voz recibe las proyecciones que ellas le mandan. Las zonas de convergencia y divergencia son microscópicas y se hallan situadas en el interior de regiones de convergencia y divergencia RCD, que son macroscópicas. Una estimación del número de ZCD la sitúa en el orden de muchos millares. Por contra, el número de RCD se sitúa en el orden de las docenas. Las ZCD son micronodos, las RCD son macronodos. Las regiones de convergencia y divergencia se sitúan en áreas estratégicas de las cortezas de asociación, áreas en las que convergen varias vías de importancia. Podemos considerar las regiones de convergencia y divergencia como plataformas de interconexión de vuelos en un mapa de navegación aérea. Pensamos en los aeropuertos de ciudades como Chicago, Washington, D.C., Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Denver o Atlanta. Estos centros de conexión internacional reciben aviones según las rutas radiales que entran en el aeropuerto y hacen regresar a los aviones por las mismas rutas radiales. Y, lo que es más importante, los propios aeropuertos se hallan interconectados, si bien unos son más periféricos que otros. Por último, algunos centros de conexión internacional son mayores que otros, lo que simplemente significa que hay un mayor número de zonas de convergencia y divergencia que viven bajo sus paraguas. Gracias a los estudios experimentales realizados en el ámbito de la neuroanatomía, sabemos que este tipo de patrones de conectividad existen en el cerebro de los primates. Asimismo, a través de estudios en los que se han aplicado la técnica de obtención de neuroimágenes por resonancia magnética con espectro de difusión, sabemos que este tipo de patrones se hallan presentes en los seres humanos. En los capítulos que siguen veremos que las RCD desempeñan un papel importante en la producción y organización de contenidos decisivos para la mente consciente, entre ellos los que constituyen en sí mismo autobiográfico.
Tanto las RCD como las ZCD cobran existencia bajo control génico. Cuando el organismo interactúa con el entorno, a lo largo del desarrollo, el fortalecimiento o debilitamiento signático modifica las regiones de convergencia de manera significativa y modifica masivamente las ZCD. El fortalecimiento sináptico tiene lugar cuando las circunstancias externas se adecuan a la necesidad de supervivencia del organismo. En resumen, la tarea que, a mi juicio, llevan a cabo las ZCD consiste en recrear conjuntos separados de actividades neuronales que alguna vez fueron aproximadamente simultáneas en el proceso de percepción, es decir, que coincidieron durante la ventana de tiempo que precisamos para prestarles atención y ser conscientes de ellas. Para lograrlo, las ZCD hacen que regiones neurales separadas se pongan en línea, en un cierto orden cuya secuencia resulta imperceptible a la conciencia. En esta arquitectura, la recuperación del conocimiento, el reconocimiento, estaría basada en una actividad atenta relativamente simultánea en muchas regiones corticales iniciales, generada en el decurso de varias reiteraciones de este tipo de ciclos de reactivación. Estas actividades separadas serán la base de las representaciones reconstruidas. El nivel en que el conocimiento se recupera depende del alcance de la actividad multirregional. A su vez, ello dependerá del nivel de ZCD que esté activado. ¿Qué pasó? El modelo en funcionamiento. Ha llegado el momento de preguntarnos en qué medida el modelo de convergencia-divergencia se ajusta a la realidad. En fecha reciente, en compañía de mi colega Casper Meyer, examinamos un gran número de estudios sobre las áreas de la percepción, la obtención de imágenes del cerebro a través de las nuevas tecnologías y el procesamiento en espejo, y analizamos los resultados desde el punto de vista del modelo de convergencia y divergencia. Muchos de los resultados que examinamos constituyen interesantes pruebas del modelo. Veamos a continuación un caso a modo de ejemplo. Mientras conversamos con otra persona, al mismo tiempo que escuchamos su voz, vemos moverse los labios de nuestro interlocutor. El modelo de la ZCE preside que, cuando en cierto movimiento de los labios se produce de manera repetida, junto con su equivalente sonoro específico, los dos acontecimientos neuronales, respectivamente en la corteza visual y en la corteza auditiva iniciales, pasan a asociarse a una ZCD compartida. En el futuro, cuando nos encontremos ante solo una parte de esa escena, por ejemplo, cuando contemplemos un movimiento concreto del labio en un videoclip al que le hemos quitado la banda sonora, el patrón de actividad inducido en las cortezas visuales iniciales activará la ZCD y la zona en cuestión retroactivará en las cortezas auditivas iniciales el sonido que originalmente acompañó el movimiento labial. De acuerdo con el modelo de la ZCD, la lectura visual de los labios en ausencia de sonido induce la actividad en las cortezas auditivas, y los patrones de actividad evocados se solapan en los que fueron suscitados durante la percepción de las palabras habladas. El mapa auditivo del sonido pasa a ser una parte integral de la representación del movimiento labial. El modelo de las ZCD explica de qué modo se puede oír el sonido. En la imaginación, una vez se ha recibido el estímulo visual apropiado o viceversa. Si alguien considera trivial la gesta que realiza el cerebro al sincronizar las imágenes y el sonido, piense sencillamente en la irritación e incomodidad que provoca en el espectador el que en medio de la proyección de una película se pierda la calidad del sonido y la banda sonora y la imagen visual pierda su sincronismo. O, lo que es aún peor, cuando no queda más remedio que ver una gran película italiana mal doblada en las que las palabras no se sincronizan con el movimiento de los labios. Una variedad de estudios de la percepción centrados en
otras modalidades sensoriales, el olfato, el tacto e incluso estudios neuropsicológicos realizados en primates no humanos arrojan resultados que se pueden explicar de manera satisfactoria en el modelo de la ZCD. Otro interesante conjunto de datos proviene de los estudios realizados en torno a las imágenes mentales. El proceso de imaginación, como el término lo sugiere, consiste en el recuerdo de imágenes y su consiguiente manipulación, recorte, ampliación, reordenación, etc. Cuando usamos la imaginación, las imágenes imaginadas ocurren en forma de imágenes visuales, auditivas, etc. O depende de descripciones mentales parecidas a las del lenguaje. El modelo de la ZCD se decanta por la opción de las imágenes y propone que regiones comparables se activan cuando se perciben objetos o acontecimientos y cuando los objetos y acontecimientos son evocados desde el recuerdo de la memoria. Las imágenes construidas en el proceso de la percepción son reconstruidas durante el proceso de la imaginación. Se trata más de aproximaciones que de réplicas. Son intentos para llegar de nuevo a una realidad pasada y por tanto no tan vivida ni exacta. Un gran número de estudios indican de manera inequívoca que las tareas de la imaginación en modalidades como la visual y la auditiva por lo general evocan patrones de actividad cerebral que se solapan de manera considerable con los observados durante la percepción real, en tanto que los resultados de los estudios centrados en las lesiones proporcionan también pruebas convincentes en favor del modelo de la ZCD y la explicación de la imaginación como un proceso de representación en imágenes. La lesión focal en el cerebro causa a menudo déficits simultáneos en la percepción y la formación de imágenes de la imaginación. Un ejemplo es la incapacidad tanto de percibir como de imaginar los colores a consecuencia de haberse producido una lesión de la región occipitotemporal. Los pacientes afectados por una lesión focal en esta región cerebral ven el mundo en blanco y negro, literalmente en escala de grises. Los pacientes son incapaces de imaginar el color de su mente. Saben perfectamente que la sangre es de color rojo y sin embargo no pueden visualizar el color rojo en su imaginación y tampoco pueden percibirlo cuando miran fijamente una ficha de color rojo. Las pruebas aportadas tanto por los estudios llevados a cabo con la técnica de proyección de imágenes funcional como por los estudios de las lesiones sugieren que el recuerdo de objetos y acontecimientos se basa, al menos en parte, en la actividad cerca de los puntos por los que las señales sensoriales entran en la corteza cerebral, así como en los lugares próximos a la salida motora. No es ninguna casualidad que estos lugares sean los que en principio intervienen en la primera percepción de los objetos y acontecimientos. La investigación de las neuronas espejo aporta asimismo prueba de que una arquitectura de convergencia-divergencia es un medio satisfactorio para explicar determinadas conductas complejas y operaciones mentales. El hallazgo decisivo al que ha conducido la investigación de las neuronas espejo, capítulo 4, es que la mera observación de una acción lleva a que en el observador se activen las áreas motoras relacionadas. El modelo de la ZCD es ideal para explicar esta observación. Consideremos lo que sucede cuando actuamos. Una acción no consiste meramente en una secuencia de movimientos generados por las regiones motoras del cerebro. La acción abarca representaciones sensoriales simultáneas que surgen en las cortezas sematosensoriales, visuales y auditivas. El modelo de la ZCD sugiere que la concurrencia repetida de mapas sensomotores variados que describen una acción específica conduce a señales repetidas que convergen hacia una ZCD particular. En una ocasión posterior, cuando se percibe la misma acción, pongamos por caso visualmente, la actividad generada de las cortezas visuales activa la zona pertinente de convergencia y divergencia. Con posterioridad, las ZCD utilizan reproyecciones divergentes hacia las cortezas sensoriales iniciales
para reactivar las relacionadas asociaciones de la acción en modalidades como las sematosensoriales y la auditiva. Las ZCD pueden asimismo enviar señales hacia las cortezas motoras y generar un movimiento en espejo. Desde nuestro punto de vista, las neuronas espejo son neuronas de ZCD que intervienen en el movimiento. Según el modelo de la ZCD, las neuronas espejo por sí solas no permitirían que los observadores captaran el significado de una acción. Las ZCD no contienen el significado de los objetos y los acontecimientos mismos, sino que reconstruyen el significado a través de una retroactivación temporal multirregional en una variedad de cortezas iniciales. Puesto que es probable que las neuronas sean ZCD, el significado de una acción no puede ser abarcado solo por las neuronas espejo. Es preciso llevar a cabo la reconstrucción de los diversos mapas sensoriales previamente asociados con la acción, una reconstrucción que se hace bajo el control de la ZCD en las que se registró el acoplamiento de estos mapas originales, el cómo y el dónde de la percepción y el recuerdo. La percepción y el recuerdo de la mayoría de objetos y acontecimientos depende de la actividad en diversas regiones del encéfalo en las que se elaboran las imágenes, y a menudo intervienen también partes del encéfalo relacionadas con el movimiento. Es preciso reconocer que como patrón de actividad es muy disperso que se produce en el interior del espacio de imagen. Esta actividad es la que nos permite percibir imágenes explícitas de los objetos y acontecimientos y no la actividad que se puede hallar en las neuronas situadas en la parte de entrada de las cadenas de procesamiento. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista funcional, ¿ven? Desde el punto de vista funcional y también desde el anatómico, la actividad en el extremo de las cadenas de procesamiento se produce dentro del espacio disfuncional. El espacio disposicional en el formato por la ZCD y RCD en las cortezas de asociación. El espacio disposicional guía la formación de imágenes, pero no interviene en la elaboración de imágenes propiamente dichas. En este sentido, el espacio disposicional contiene células de la abuela, definidas libremente como aquellas neuronas cuya actividad se corresponde con la presencia de un objeto específico, pero no como neuronas cuya actividad permita en sí mismas imágenes mentales explícitas de objetos y acontecimientos. Las neuronas de las cortezas temporales heteromediales pueden en realidad responder a objetos únicos en la percepción o en el recuerdo, cuya elevada especificidad sugiere que son receptoras de señales convergentes. Pero la mera activación de esas neuronas sin la retroactivación que se seguiría no nos iba a permitir que reconociéramos a nuestra abuela ni recordarla. Para reconocer o recordar a la abuela es preciso restablecer una parte sustancial de la colección de mapas explícitos que en su integridad representaban su significado. Como en el caso de las neuronas espejo, las neuronas de la abuela son ZCD. Permiten la retroactivación multirregional temporal de mapas explícitos en las cortezas sensomotoras iniciales. Podemos afirmar, a manera de conclusión, que la estructura de la ZCD postula la existencia de dos espacios cerebrales en cierto modo separados. Un espacio que construye mapas explícitos de los objetos y acontecimientos durante la percepción y los reconstruye durante el recuerdo. Tanto en el percepto como en el recuerdo existe una correspondencia manifiesta entre la propiedad de los objetos y el mapa. El otro espacio contiene más bien disposiciones y no mapas, es decir, fórmulas implícitas acerca de la manera de reconstruir mapas en el espacio de imagen. El espacio de imagen explícito está constituido por el agregado de cortezas sensomotoras iniciales. Cuando hablo de espacio de trabajo en relación con los emplazamientos en los que las imágenes son ensambladas, pienso en un espacio en un campo de juego para la marioneta cuyos movimientos contemplados en la mente
cuyos movimientos contemplados en la mente consciente. El espacio implícito y disposicional está constituido por el agregado de cortezas de asociación. Se trata de un espacio en el que muchos maestros titiriteros tiran sin darse cuenta de los hilos invisibles de la marioneta. Los dos espacios indican edades diferentes en la evolución del cerebro, una en la que las disposiciones bastaban para guiar el comportamiento adecuado y otra en las que los mapas dieron lugar a imágenes. En la actualidad, los dos espacios se hallan integrados como si fuesen de una sola pieza.